presentamos el programa La Hora J, un programa de 50 minutos con el pastor José Watanabe J, por la inicial del profeta Jeremías 1:10. Será un programa de estudio bíblico serio que edificará su vida en forma integral y a discernir los diferentes evangelios manipulados que se difunden hoy y ponerlos al descubierto a la luz del evangelio que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Será un programa participativo donde tu comentario y preguntas sí importan, así como ser un programa solidario en ayuda con los más necesitados. Con tu ayuda lo haremos. Así cumpliremos con nuestra misión de ser pueblo de Dios, y el nombre de Dios comenzará a ser santificado. Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, hermanas. Nuevamente gracias por su atención y poder entrar así a sus hogares. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que sea una gran bendición el tema que vamos a tratar hoy día, que es ver el concepto de salvación que tenía Jesús y el concepto de salvación que tiene o tenía también el apóstol Pablo. ¿No es así? Es un tema que para mí es sumamente importante, porque son temas que no se toman en las iglesias, no se analizan en las iglesias. Me parece que este es un espacio donde podamos abrir nuestra mente y donde usted pueda aprender mucho más sobre la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, aquí está ya Alberto y Franco, y van a dar también sus saludos respectivos. Alberto. Pastor Watanabe, buenas noches. Nuevamente por acá con un tema interesante. Gracias a Dios que podemos ingresar a sus hogares y también pedirle, ¿no?, siempre sus oraciones con este ministerio que el pastor Watanabe está encargado. Y bueno, sí, ¿qué más les puedo decir, no? Dios les bendiga. Buenas noches, amigos y hermanos en Cristo. Ya lo mencionó el pastor, el tema que se va a tratar es muy importante, así que pedimos también la participación de todos ustedes. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuál es su enfoque de ustedes en cuanto a este tema? Y bueno, desde ya empezamos entonces con este tema muy importante para cada uno de nosotros. Sí, no se olviden que pueden llamar al 543-1893. Vuelvo a repetir el teléfono, que pueda comunicarse con nosotros al 543-1893. Hoy hemos elegido un tema netamente bíblico. ¿Por qué he elegido este tema sobre la salvación? Porque queremos romper varias cosas en nuestra mente. Queremos ilustrar, hermanos, hermanas. Queremos enseñar sobre todas las cosas, las escrituras. Y queremos que usted salga de la cáscara, pues, ¿no?, como un huevo, y pueda romper esa cáscara, ¿no es así? Ese cascarón. Y pueda salir, ¿no?, al aire, puede salir libremente y entender mucho más profunda las sagradas escrituras. Es un tema, de la salvación en Jesús y la salvación del apóstol Pablo, es un tema que uno debe realmente estudiarlo bien, meditarlo bien. No quiere decir que lo que hablamos acá ya usted va a tomar así, sino que usted les animamos para que usted, hermano o hermana, pueda investigar más en su hogar, ¿no es así? Y esos temas usted lo pueda seguir repasando mucho más y va a ver cómo el Señor le va a hablar a usted, hermano y hermana. Porque hay una pregunta que siempre está en el ambiente: ¿qué entendemos por nosotros la salvación? ¿Es así? ¿Qué es salvación? ¿Qué entendemos las iglesias por esa expresión salvación? Hemos sido salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero ¿qué se entiende con esa expresión salvación? Nosotros las podemos entender de una forma. Nosotros las podemos entender según la tradición que hemos entendido, ¿no es así? Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Eso es lo más importante. ¿Qué dicen las Escrituras sobre la salvación? ¿Qué dice o qué dijo Jesús
sobre el concepto de salvación y qué dijo realmente el apóstol Pablo sobre el concepto de la salvación y cómo entender este concepto de salvación. Entonces, como digo, usted puede llamarnos al 543-1893 y poder así conversar, poder debatir un poco sobre esta cuestión. Vayamos a la primera pregunta. A ver, acá está Alberto. ¿Qué entiende Alberto Mota por salvación? Bueno, en estos tiempos, después de conocer un poco más y tener de repente conocimiento, experiencia, puedo entender Tal vez, por la gente normalmente, no tuya, no tú pues, Ajá, ahí sino está la interesante. gente, o cuando eres a la iglesia, en tu iglesia, que bueno, El común. el común. El común entiende algo más frágil quizás es pertenecer a una denominación, ¿no? Ya pertenecer a Dios por medio de su pastor, que es alguien que se acerca más a Dios y ellos reverentemente pueden estar. Entonces ellos entienden la salvación como un hecho de acercarse a Dios, bautizarse. Lo ven desde una perspectiva de repente básica, ¿no? Desde ese hecho ellos ven. Bueno, de repente también uno lo vio así, ¿no? Acercarse a Dios, buscar de Dios. No entendía más allá, ¿no? Ya. Franco. Bueno, la salvación, bueno, aceptar a Cristo y congregar en una iglesia y bueno, ser parte de ella, eso creo lo entendí siempre por salvación, ¿no? Así lo entendí, así me enseñaron también, ¿no? Así es. Sí, en resumidas cuentas, esa es la salvación. Sí, tú preguntas a las personas qué es la salvación, te voy a decir recibir a Jesús. ¿De qué te salvó? Del infierno, ¿no? Del pecado. Me liberó del pecado. Eso es lo que generalmente se dice en las iglesias. Y bueno, puede ser verdad en cierta forma, ¿es así? Pero no está realmente especificado, específicamente detallado el concepto de salvación. Me parece que es un concepto bastante idealista, en el sentido filosófico. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, la gente habla de la salvación del alma. ¿Es así? La salvación del alma. Hay que ir a salvar las almas. Desde un punto de vista solamente espiritual se considera la salvación, ¿no? La salvación del alma, ¿no es así? En ese sentido. Y todos hemos recibido esa influencia de la salvación del alma, que prácticamente es una salvación platónica, ¿no es así? O sea, Platón es el que habla sobre ese aspecto de la salvación del alma. O sea, a ver, déjame explicar un poco más. Cuando uno estudia historia de la iglesia, especialmente historia del pensamiento cristiano, se va a encontrar que a partir del siglo II, a mediados del siglo II, a fines del siglo II, ya hay una necesidad de la iglesia de responder al mundo circundante, especialmente al mundo filosófico. Hay una necesidad de responder ya no desde un punto de vista desde el pensamiento judío, cristiano judío, sino había que responder desde una perspectiva filosófica. ¿Es así? Porque simplemente decían que el cristianismo no era filosofía, pensamiento común, pensamiento de vulgo, ¿no? Entonces había un personaje, un padre de la iglesia que se llama Justino Mártir. Justino Mártir fue el primer filósofo cristiano que comenzó a usar la filosofía griega para demostrar que el cristianismo era el pensamiento correcto, ¿no es así? El pensamiento pleno. Entonces ahí ya poco, y siguió avanzando mucho más la discusión ya desde el punto de vista filosófico, y la salvación comenzó a tornarse de una discusión más que todo filosófica, ¿no es así? Y una discusión donde entró mucho el pensamiento paulino, no, el pensamiento de San Platón. El mundo cree en San Platón, ¿eh? Porque realmente
el pensamiento de Platón ha sido un pensamiento que ha influido totalmente aún en el pensamiento cristiano hasta hoy. Hay muchos que de repente no lo entienden, ¿no? Hay que decirles que esa influencia, pues, es lo que en ese momento se vivía y los apóstoles de alguna u otra manera tenían que responder en esa misma influencia, pero siendo más objetivos y llevando a un Dios a través de Cristo, ¿no? Así es. Bueno, y ahí fue reduciéndose la salvación solamente al plano del alma. ¿No es así? Porque supone, y usted ya sabe, que Platón despreciaba las cosas materiales, ¿no? O sea, el mundo era una cuestión despreciable porque el mundo era una cuestión que se acababa, no era duradero, no era perdurable. Entonces, las cosas materiales no tenían valor en sí mismas, ¿no? Lo que tenía más valor son las cosas no materiales. Entonces fue poco a poco desplazándose las ideas materiales y fue poco a poco tomando más valor las cosas espirituales, entre comillas, ¿no? Nosotros hemos heredado esa doctrina, así de simple, ¿no? Pero nosotros somos la línea de San Platón. Por eso es que siempre dice, vamos a salvar almas. Claro, ¿no? Pero somos de esa línea de San Platón. Otro padre que fue influenciado también por la filosofía de Platón fue San Agustín, ¿verdad? También. San Agustín fue el que fue especial, mucho de la teología cristiana está fundada en el pensamiento de San Agustín. Y San Agustín en el platonismo, Que sigue bastante. cuando valora la parte espiritual y lo material, está condenado siempre al fracaso, ¿no? Entonces el ser liberado del alma, del cuerpo, es algo bueno. Entonces eso hemos heredado también nosotros, ¿no? Así es. Ahora, ante esa postura que nosotros hemos heredado, por eso que los teólogos son importantes. ¿No es así? Hay algunas personas que dicen que los teólogos no sirven para nada. Sí, se lo he escuchado, ¿No? pastor. Que los Sí me lo han dicho teólogos son también. fríos nada más, que solo... Los teólogos son las personas que ponen las cuestiones críticas, ¿no es así? Los teólogos son las personas que no se comen haciendo malas cosas porque son investigadores. Entonces la iglesia parece que hablan mal de los teólogos porque tienen miedo a los teólogos, ¿no? Se le tienen miedo por su crítica, porque son capaces de revertir cosas de lo que ellos dicen que está bien, pero de repente Está mal. está mal. Es la ¿Sí? realidad. Entonces, por eso yo quería que me discutir la cuestión de los seminarios, ¿eh? No. Llegaremos, pastor, no hay problema. Llegaremos a tocar el tema. ¿Sí? Dios nos dé la oportunidad poco a poco. Entonces, estos debates, debería ser discutido realmente en el seminario, esto bastante, ¿sí? Y debería uno tener cátedras de estos niveles, ¿no? Que puedan escudriñar bien las escrituras, escudriñar, investigar bien la historia de nuestros pensamientos, ¿no? Porque la idea es conocer la verdad. Y yo no quiero conocer una doctrina de una iglesia. O sea, nadie va a conocer mi doctrina de una iglesia. Uno va a conocer la doctrina de la iglesia tal, no, uno no va a conocer la doctrina de tal iglesia. Lo que uno quiere es buscar la verdad. Y los centros teológicos deben ser lugares de eso, en busca de la verdad. Si en la búsqueda de la verdad chocan con algo conmigo, pucha, ahí está el debate, ¿no es así? O sea, ¿cómo yo puedo reconocer una cosa que hemos llevado por siempre y que está mal, ¿no? Hay que cambiar esa situación. Yo creo que la teología es importante en ese sentido, ¿no es así? Doctor, la teología no debe ser estática, sino que debe ir renovándose cada vez. Así es una cuestión, por eso que hay teólogos, hay teologías, ¿no es así? O sea, a medida que pasan los años, las circunstancias, hay que volver a repensar las escrituras, ¿no? Según el contexto en que vivimos. Ese es el otro tema, ¿no? Lamentablemente hoy muchos teólogos olvidan de que la teología pues está al servicio de Dios. Claro. Y no al servicio del hombre. Entonces Así ahí es. viene lamentablemente la confusión. Entonces muchos teólogos hoy se dedican a buscar en sus propios criterios argumentos y a defender argumentos humanos. Y no se dan cuenta que el teólogo también es un representante de Dios. Y lo que tienes que hacer es que Dios hable a través del texto y no a través del criterio de él Una o de sus doctrina sentimientos. determinada, ¿no es así? Porque los teólogos tienen posturas.
y las personas tienen Así es. posturas. Esa es una realidad. La idea es siempre que uno esté, o sea, hay que ser lo más objetivo posible. Así es. ¿No? O sea, si uno es objetivo al texto, igual al texto, sin prejuicios, sin presupuestos, creo que uno va a ir aprendiendo mucho más la cosa, ¿no es así? Así Pero es. eso de dejar sus presupuestos también es un poco, bueno, es una utopía, pero hay que hacer esfuerzo, pues, de dejar sus presupuestos doctrinales e ir en busca de la verdad. La filosofía, por ejemplo, los teólogos usan mucho la filosofía, porque la filosofía es eso, en busca de la verdad. ¿No es así? O sea, los teólogos también siempre van en busca de la verdad, que van luchando entre ellos, discutiendo entre ellos, debatiendo entre ellos, pero es un debate en búsqueda de la verdad, no es un debate en mi postura y punto que mi postura es así, ya no es un debate de pensamiento fundamentalista, es un debate en busca, es un diálogo siempre en búsqueda de la verdad, ¿no es así? Claro. Argumentos sólidos, argumentos correctos, quien se acerca más hacia la verdad, ¿no? Pero yo creo que hay que tener el suficiente coraje de buscar personas que tengan ese criterio un poco más libre, un poco más cuestionador, ¿no? Así, y que sea una cuestión de debate, pero es el gran problema, ¿no? O sea, las personas que pueden cuestionar algo se convierten en una amenaza para la iglesia, ¿no? Es que el teólogo tiene que llevar a la iglesia a vivir, a actuar, a moverse de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a criterios, por muy denominación que sea, personales. Entonces ahí viene justamente digamos, las confrontaciones, ¿no? Si alguien dice que esto no es así, entonces, ¿sabes qué? Yo quiero que hables tal cosa y tal cosa no hables. Y eso no es así, las cosas de Dios se tienen que decir lo que es de Dios. No porque es una denominación o es otra denominación, van a ser diferentes las cosas de Dios. Las cosas de Dios son puntuales y para todas. Y ese es el tema. Y aclarando lo anterior, ¿no? Muchas veces estos teólogos, por ejemplo, hoy día se habla de la teología Kerr, que de repente en un momento también lo va a querer tocar. Quieren defender un punto de vista hedonista, sexual, y llamar que en la Biblia nunca hubo familias, y se desvían por ese lado, y usan la misma Biblia y argumentan algunos textos, no, que son un poco debatibles, y ahí se enfocan ellos para poder defender una doctrina que no es de Dios, sino que es de ellos, de un gusto, de un parecer, de un modismo sexual, ¿no? En eso Claro, era el tema. que la teología queer la mayoría son homosexuales, ¿no es así? La mayoría. Entonces tienen su propio presupuesto, pues se interpretan ese texto. Pero la idea, como yo siempre digo, es que ser lo más imparcial posible, hay que llegar a una imparcialidad, eso nos cuesta tremendamente. Y hay que reconocer una cosa, que las iglesias tienen posturas teológicas, ¿no es así? Así es. Posturas doctrinales teológicas que hemos heredado y nunca se cuestionan, que decimos que esa es la verdad y así es la verdad, y cualquier persona que venga con otro pensamiento, que pueda discutirme este pensamiento, es incorrecto, es un hereje. Entonces yo creo que hay que dejar eso de un lado para poder ir creciendo en las cosas de Dios. Porque si una iglesia se estanca también, la gente quiere crecer solamente en número, ¿no? Las iglesias se enfocan en el número, los shows, los espectáculos, pero en cuestiones de conocimiento de Dios son infantiles. O sea, no hay un conocimiento de Dios como debería conocer la iglesia. La iglesia tiene más de 2000 años de luchas, de confrontaciones teológicas. O sea, la iglesia debería tener ya ahora una formación extraordinaria de conceptos teológicos y de conocer a Dios. Pero es una parte en que la iglesia se ha estancado totalmente, el no ir creciendo. La única forma de crecer, la única forma de desarrollar es cuando me cuestionan mis criterios y cuando me cuestionan las cosas que yo creo, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, una vez me dijeron, si tú vas a enseñar, tienes que ceñirte a estas cosas, ¿no? A lo fundamental. Pero profundiza en eso nada más. Yo pienso, ¿cómo voy a profundizar un tema si es que no conozco el cuestionamiento del otro? Cuando el otro cuestiona mi pensamiento, yo recién puedo profundizar y me doy cuenta de lo que el otro me está diciendo y te está dando, y de repente está diciendo, hay cosas, puntos débiles en tu razonamiento, tu doctrina, que tienes que profundizarlo. O sea, yo no voy a profundizar si es que otra persona no me cuestiona.
cuando alguien me cuestiona, pues eso me lleva a investigar más profundamente. Así es. ¿Es así? Y tú puedes conocer las ideas del otro. Solamente conociendo las ideas del otro, y si de repente la idea del otro está en contra mía, entonces yo no voy a estar discutiendo por discutir, sino que yo tengo que analizar mis puntos débiles que yo tengo. De repente me falta ahí profundizar mucho más, pero en relación con el cuestionamiento del otro. Porque de otra manera yo no voy a poder profundizar, no voy a poder crecer, ¿es así? En mi conocimiento sobre Dios o sobre mi doctrina. Lo que pasa ahí es que muchas iglesias hacen una doctrina de una experiencia personal y toman algún texto bíblico y no se dan cuenta de que ellos están confundiendo una experiencia personal con una doctrina de Dios. Entonces, lamentablemente, quieren regir o rigen así a toda una denominación bajo una experiencia emocional, pero eso no es una doctrina y hacen lamentablemente eso. Sí, bueno, y la cuestión es, yo creo que la cuestión es crecer en Dios. Ese la iglesia se está acá totalmente, ¿es así? O sea, no le hemos dado mucho tiempo, pero siempre hemos rechazado a las personas pensantes, ¿no? Teólogos, hemos votado, nos arrimamos, como siempre, hoy son unos críticos, hay que meterlos en el saco, ya hay que callarlos, ¿no es así? Entonces, no saben, la iglesia no sabe que se pierda con esas personas. Es una oportunidad de Dios crear esa denominación y esa iglesia, para que esa iglesia comience a crecer en el conocimiento de Dios, ¿no es así? Porque ellos van a poner cosas que están débiles en las cuestiones cristianas, en el pensamiento sobre Dios. De repente sus prácticas, hay cuestiones que están débiles, necesitan ellos mejorar mucho más, profundizar mucho más su práctica, su doctrina, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad que deberían las iglesias realmente entender esos momentos en que uno vive, ¿no? Eso se tiene que ver objetivamente, ¿no? Lamentablemente, hay que decirlo así claramente, se consume mucho enlatado norteamericano. Ahora, lamentablemente se recibe y se toma como una buena fuente para trabajar. Y no se trabaja en cada denominación, que deben trabajar sus propios crecimientos, sus propias experiencias, de acuerdo a su nación, inclusive al lugar donde se encuentran. No es igual. Entonces empiezan a tomar estos enlatados y quieren con eso hacer lo mismo que sucedió en tal país, porque acá también tiene que pasar. Y eso no es así. Sí, ¿no? Y además, uno de los principios de la reforma es la iglesia siempre reformándose. Así es. ¿Es así? Y ese ejemplo nos dio Martín Lutero. Martín Lutero, hasta en el siglo XVI, todo el mundo pensaba lo mismo. Hasta que vino una persona que pensó distinto. ¿Es así? Y esa persona que pensó distinto a Martín Lutero hizo un quiebre a la iglesia, hizo un avance a la iglesia, ¿no? Hizo que se profundice mucho más los conceptos de Dios, de la salvación sobre Dios. Hemos dado un salto, pues se dio un salto de fe más profunda hacia Dios, ¿no? Entonces, esas cuestiones de quiebre es importante que uno nos ayuda a crecer, a avanzar, nos ayuda a profundizar mucho más en las escrituras, ¿no es así? Nuestra propia manera de ver las cosas, ¿no? Yo creo que es una cuestión fundamental que todos deberían entender, ¿no es así? Comprender esa cuestión para ir creciendo, si no, uno vamos a seguir como siempre, igual, siglos por siglos, igual, con las mismas formas de ver las cosas, ¿no? Con el mismo pensamiento platónico, ¿no es así? Muy espiritualizado. Entonces, me parece que hay cuestiones que uno tiene que ver, ¿no? Yo creo que estos espacios nos van a ayudar a entender ese momento, ¿no? Momentos que uno debería realmente pensar, ¿no? Meditar para ir creciendo más en las cosas de Dios. Claro, pero no son ni espirituales, no son espiritualistas, porque ni espirituales son. Porque el interés de todos es el crecimiento de Dios. Así es. El interés no es de dividir, no. El interés es conocer más a Dios, es profundizar más a Dios, es tener una vida espiritual mucho más profunda con Dios. La única manera que uno puede tener una vida mucho más profunda con Dios es conociendo más a Él, ¿no es así? A través de las Escrituras, que es el único texto que nos habla de la revelación de Dios, ¿no? Es por eso que
debemos retomar las Escrituras, debemos escudriñarnos profundamente las Escrituras y a través de ellas seguir aprendiendo más a nuestro Dios, ¿no? Pastor, yo creo que el estar viviendo un evangelio así superfluo, ¿no? Creo que no nos está llevando a nada bueno, ¿verdad? Donde nos desenchufan nuestro cerebro, nos dicen esto no leas, no preguntes esto. Así Yo es. creo que eso que estamos viviendo y eso no nos lleva a nada, ¿no? Sí, sí, sí. Regresamos dentro de 5 minutos. 105.1. Gracias. Muy bien, nuevamente regresamos con ustedes. Ahora sí vamos a tomar la salvación. ¿Cuál es el concepto que tenía Jesús de la salvación? Y eso para nosotros debe ser importante. O sea, usted hermano, hermana, yo le voy a enseñar una forma que usted debe pensar criteriosamente. Cuando alguien le habla de algo, una doctrina o cualquier cosa, usted siempre tiene que decir, ¿y qué dijo Dios? ¿Y qué dijo Jesús sobre eso? ¿No? No lo que digo yo, no lo que dice mi denominación, sino siempre tiene que decir lo que dice Jesús sobre esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué me remito a Jesús? Porque Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo. ¿Es así? Con Jesús vino trayendo la revelación plena. Jesús vino a mostrarnos realmente cómo era el Padre, cómo es Dios, y qué cosa es lo que Dios realmente exigía, ¿no? Entonces, por eso que siempre uno tiene que remitirse a Jesús. ¿Qué dijo Jesús sobre este asunto? ¿Qué dijo Jesús sobre el otro asunto? Siempre tiene que remitirse a las Escrituras, y la única fuente que tenemos nosotros para remitirnos a Jesús son los 4 evangelios. No hay otras fuentes de las cuales nos pueden hablar de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la fuente que tenemos son los 4 evangelios. Así que usted lo primero que tiene que leer son los evangelios y aprenderse muy bien las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hay Biblias, cómprase Biblias que tienen letritas rojas, ¿no? Hay Biblias que tienen letritas rojas cuando habla Jesús. Las palabras de Jesús están en rojas. Sí. Compre esa Biblia. Yo recomiendo que usted lo primero que tiene que aprender son las palabras de Jesús y las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué tiene que aprender las enseñanzas de Jesús? ¿Qué dice Mateo capítulo 29? Y le voy a leer primero ese texto. Mateo capítulo 29, que tanto se habla de las misiones. Capítulo 29, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ajá, miren, usted oyente, escuchen bien. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice mi Biblia, a cumplir todas las cosas de las que los he mandado. Acá no dice mi doctrina, yo voy a evangelizar. Acá no dice lo que yo, o lo que mi iglesia cree. Acá no dice eso. El texto es bien claro, dice enseñándoles. El discípulo es una persona que va a ser educado, que va a ser enseñado a cumplir, no solamente oír, a cumplir todas las cosas que les he mandado. Esa es la misión. Ese es hacer discípulos. Yo hago discípulos no de mi iglesia. Yo hago discípulos de Jesús. Y para ser discípulo de Jesús tengo que conocer bien al Señor. Y tengo que conocer las enseñanzas de Jesús. Tengo que conocer el mensaje más importante de Jesús. Tengo que conocer el proyecto de Jesús. ¿No es así? Porque el centro de nuestra enseñanza es lo que enseñó Jesús. Así es. Si no dice lo que enseñó discipulado 1. ¿Y quién era Dios para Claro. Jesús? Eso es lo primordial. O sea, lo primero que usted debe enseñarle, no discipulado 1, discipulado. No. Lo primero que tiene que enseñarle a usted es las enseñanzas de Jesús. Y eso es lo que tiene que uno que nutrirse.
Porque si uno comienza a nutrirse con las enseñanzas de Jesús, oiga, se va a dar cuenta que muchas cosas de que están en la iglesia están incorrectas. Muchas de las actitudes que tenemos nosotros son incorrectas. Y ni siquiera cumplimos gran parte de las enseñanzas de Jesús. Si yo digo, ¿por qué no quieren enseñar la vida de Jesús? ¿Por qué no quieren enseñar los evangelios? Porque de repente hay cosas que no quieren que se haga luz, ¿no? ¿No es así? Hay cosas que no se están haciendo, más están haciendo de repente cosas, doctrinas, que, no sé, nunca le enseñó Jesús. O sea que lo primero que uno tiene que aprender, y esa es la sana doctrina, es lo que Jesús enseñó. Para mí, esa es la sana doctrina. Aparte de eso, puede ser las cuestiones de denominación, ¿no es así? Pero lo principal es las enseñanzas de Jesús. Ahí va. Uno puede discernir las iglesias, diferentes iglesias, si es que realmente te enseñan primero las enseñanzas de Jesús. Y agarran la Biblia, y agarran los evangelios, y estudian los evangelios. Así es como se prepara la gente, así es como se disipula la gente. ¿No es así? Y no al libro 1. Terminé el libro 1 ya. Y simplemente ya, no sé, pues, una mezcolanza de cosas ahí. ¿No? Es texto. Hay que aprender primero las palabras de Jesús. Ahora, yéndome por ese lineamiento, por esa línea, Jesús es lo primero. La enseñanza de Jesús es lo primero. ¿No? Eso es lo primordial. Partiendo de esa línea, entonces yo debo preguntarme, ¿qué entendía Jesús con salvación? ¿No? Claro. ¿Qué entendía Jesús con salvación? Porque eso es parte fundamental de mi creencia. Porque como yo soy cristiano, y como somos cristianos, seguimos a Jesús, porque no seguimos una denominación, seguimos a Jesús, entonces uno debe conocer bien qué Jesús decía, qué Jesús predicaba, ¿no es así? ¿Cuál era el proyecto de Jesús? Entonces uno debe conocer bien esa cuestión. Y debe conocer, entonces, para Jesús, ¿qué cosa era la salvación? ¿Qué entendía Jesús con salvación? Aunque Jesús no diga exactamente esa expresión, hay sinónimos, ¿no es así? Que tienen la línea semántica, ¿no? De esa expresión salvación. Para Jesús, el tema más importante, y siempre lo he repetido, es el reino de Dios. Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. Así que, arrepiéntase, creen en el Evangelio. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 13. Entonces, el mensaje principal de Jesús es el reino de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús esperaba el reino de Dios? ¿Por qué pregonó el reino de Dios? Porque ese fue el tema más importante de Jesús, el reino de Dios, el proyecto de Dios que se llama el reino de Dios. ¿Por qué Jesús decía eso? ¿Y por qué Jesús decía que ya está manifestándose el reino de Dios, ahorita? ¿Qué entendía con esa expresión Jesús? ¿Cómo entender nosotros esa expresión de Jesús que el reino de Dios ya está, ¿no?, manifestándose ahora, ya está entrando el reino de Dios? Para Jesús simplemente es, nosotros en vez del reino de Dios, es la manifestación de la salvación. ¿No? Jesús esperaba que el reino de Dios se manifestara, ¿no? Porque él se manifestaba la completa salvación de Dios, porque Dios iba a reinar, ¿no? Era el reino de Dios que se iba a instaurar, era la salvación para toda la gente. Ese es el concepto de salvación que tenía Jesús. Él estaba esperanzado, Jesús estaba esperanzado en la llegada del reino de Dios. Por eso que el Padre Nuestro dice, venga tu reino, llegase tu voluntad como es en el cielo. ¿No? Ahora, debemos entender que esa salvación de Jesús no era una salvación espiritual del alma, pues. ¿No? Era una salvación bien concreta, histórica en la tierra. Y uno se da cuenta de lo que Jesús hacía con sus obras. Él paraba con la gente más pobre, ¿no es así? Así es. Él sanaba enfermos, a la gente despreciada. Él paraba con esas personas, él comía con esas personas, ¿no? Entonces hay que entender que la salvación para Jesús es una cuestión concreta. Pero salvación para qué grupo de personas.
Eso es importante. Hay muchas personas que dicen que la salvación de Jesús es universal. Sí, Jesús es universal. Jesús quiere que todo el mundo le salve. Sí. Pero Jesús tiene en mente personas muy particulares, que son la gente que más sufre. O sea, la salvación, ¿para quién? Para la gente que más sufre. La gente que vive totalmente oprimida. ¿No es así? Ahora, hay un texto bíblico que vamos a entender más claramente el concepto de salvación para Jesús. Está en el libro, uno de los libros que más me gusta es Lucas. Lucas 4, versículos 18 y 19. Voy a retomar a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 dice lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí. Este artículo se llama el texto programático, porque es el programa del Señor. Esa es la labor de Jesús, ese es el proyecto de Jesús, eso es lo que Jesús vino a hacer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha ungido para proclamar la buena noticia de salvación, o sea, del reino que está acercándose. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los cautivos y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Cuando aquí hablo de pobres, no son pobres espirituales. Cuando hablo de cautivos, no son cautivos espirituales. En el Evangelio de Lucas son simplemente personas de carne y hueso, muy históricos, personas que sufren, ¿no? Que sufren pobrezas, sufren discriminación, sufren exclusión, son personas que sufren del sistema, que los oprime, ¿no? Y no pueden tener vida plena. Entonces, a ellos, ¿quiénes lo van a defender? ¿Quién lo va a defender a esas personas? ¿Quién va a estar del lado de esas personas que sufren? Ellos no tienen poder para hablar, porque son los pobres de la sociedad, son los marginados. No tienen voz, no tienen voto, porque son los marginados, son los invisibilizados de la sociedad. Ellos no tienen poder para defenderse. Ellos no tienen poder para decir, yo necesito también, yo por qué no puedo vivir como ustedes, con el mismo derecho que tienen ustedes. ¿Por qué me marginan? ¿Por qué no puedo vivir una vida como ustedes la tienen dignamente? Entonces, estas personas están sentenciados, ellos y sus hijos, a vivir esa vida de pobreza, esa vida de exclusión, esa vida de la no vida, ¿no? Esa vida de la no dignidad humana, sino una vida infrahumana. ¿Quién los defiende a ellos? Dios. Miren, y este Dios que presenta a Jesús es el Dios del Éxodo, por si acaso, es el Dios del Antiguo Testamento. O sea, hay una línea constante entre el Dios del Antiguo Testamento, que tiene continuidad con el Dios del Nuevo Testamento, que presenta a Jesús, es que Jesús libera, es que Dios libera. En Éxodo, Dios lo liberó al pueblo judío, ¿no es así? Y constantemente usted va viendo, a medida que usted ve el Nuevo Testamento, los jueces, toda esa cuestión, es un Dios que interviene en la historia para liberar siempre a su pueblo, para que su pueblo no esté constantemente oprimido por las demás naciones. Entonces Jesús también sigue esa línea, ¿no? Esa línea de Dios. O sea, Dios no quiere ese tipo de injusticias, que otras personas se aprovechen de otras personas y que haya personas que viven en estado totalmente infrahumano. Dios simplemente no desea esa situación de vida. Por eso que cuando dice en el libro de Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar las buenas nuevas a los pobres. El primer sujeto de la buena nueva del reino de salvación son los pobres. ¿Y cuándo lo espiritualizamos, pastor, estos textos? ¿No? Algunos dicen, no, pero Mateo dice los pobres de espíritu. Bueno, Mateo tiene otro contexto diferente que es el mundo judío, ¿no es así? Y cuando habla Mateo, hay que entender que está hablando de que los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías. Entonces ellos necesitaban simplemente ser humildes a reconocer que Jesús era el Mesías, ¿no es así?
que ellos simplemente rechazaban. Es una cuestión que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Ahora, en el Evangelio de Lucas es un evangelio netamente social. De repente que tener las dos cosas, o que tenemos un poco más lejano con el tiempo, me parece que las dos cosas hay que manejarlas bien, ¿no? O sea, no solamente es una humildad espiritual, sino también es el pobre que sufre socialmente. Y que Dios también se preocupa por ese tipo de personas, ¿no? Es el reino de Dios que se acerca, es para dar una liberación plena, salvación plena a ese tipo de personas y darle dignidad de vida. Mira lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 51 o 49, dice, eso se llama el Magnífica, es el canto de María. Y esas muchas personas, yo no sé por qué no hablan de María, no somos demasiado anticatólicos. A veces cuando hablamos María, María, no sé, ya la gente no quiere, mira, ¿sí? Pero María tiene que decirnos muchas cosas hoy, ¿no? Y cómo cómo entendemos la salvación de Dios a través de esta mujer que se llama María. ¿No es así? Dice María en el Magnífica. Dice el verso 48, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva. ¿Quién se ha dignado a mirar a María? ¿Quién? Dios. Dios. Y a veces la gente no escudriña más profundamente eso. ¿Dios puede mirar a una mujer? Mirar es prestar atención, Dios puede prestar atención a una mujer campesina y de un lugar que nadie conoce. Si para el mundo en que se vivía en esta época, ¿no es así? La mujer no tiene ningún valor. O sea, prestar atención a una mujer no es parte de la cultura judía. ¿No es así? O sea, la mujer es una cosa, la mujer no es una persona. O sea, prestar atención así a una mujer, prestarle atención en el sentido que Dios está haciendo, de prestarle atención porque ella está sufriendo y sacarla del sufrimiento, o sea que en esa cultura no hay. ¿No es así? Hay ese espíritu. Entonces el texto dice, interesante, dice, pues se ha dignado Dios en mirarme. Eso es lo que hace Dios. ¿A quién se está fijando Dios? ¿Con quién se está fijando? ¿A quién está poniendo su atención? A lo que no vale, a lo que no sirve, a lo que es humillado, a lo que es vejado, lo que para los señores no tiene ningún comida, no tiene sentido. O sea, ahí presta atención Dios a esa persona, ¿no? En comienzo de salvación, miren, miren lo que dice después. Y desde ahora me llamarán dichosa. Ajá, qué interesante, desde ahora me llamarán dichosa, es una cuestión contracultural, Por todas las generaciones, grandes cosas ha hecho el Señor grandes cosas ha hecho en mí el Todopoderoso, santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes cosas y deshizo los planes de los soberbios. Miren, acá María me está presentando el plan salvífico de Dios, ¿no? El plan salvífico de Dios. Dice que le ha mostrado Dios la salvación a esta mujer. ¿Y cómo le ha mostrado la salvación a su mujer? Dice, deshizo los planes de los soberbios, o sea, la gente que tiene poder. Derrocó el trono de los poderosos. ¿Quién está en el trono? La gente que tiene poder. Y dice, derrocó del trono de los poderosos y puso en alto a los pobres. A los hambrientos lo colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. ¿Es un texto altamente político? Cuando uno lee el texto, uno se da cuenta el concepto de salvación que tenía Jesús.
El concepto de salvación que te dije Jesús era muy material, no era espiritual del alma, era netamente material. ¿No es así? Entonces uno debe tener presente esa cuestión. La salvación para Jesús era una cuestión netamente material, especialmente dirigido a personas que más sufrían. Era la liberación de las personas, de su opresión, de su indignidad, y nuevamente era volverles a esta persona dignidad. Eran personas que no tenían hambre, que tenían hambre, no podían comer, no comían todos los días. Entonces la liberación era: ahora ustedes van a estar llenos de comida de aquellos poderosos que nos han humillado, que les han dado y no les han dado de comer, y que no les han interesado a ustedes comer. Ahora ellos simplemente van a gozar de comida. Esa es la salvación para Jesús. Ese es el concepto de salvación para Jesús. El reino de Dios llegando a nuestra tierra. ¿No es así? O sea, miren, la salvación es una cuestión totalmente material y terrenal. ¿No es así? Por eso Jesús dice: venga tu reino. Dice que yo voy a subir arriba. Dice: venga tu reino, ¿no? Y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. O sea, es una esperanza para todas aquellas personas que sufren, que están pasándola mal, que no tienen esperanza. Cuando venga el reino de Dios, se va a acabar todo. Y va a haber abundancia para aquellas personas que siempre han sufrido, porque simplemente ahora hay alguien que se ha fijado en ellos. Dios, ¿no? Por eso es que trae su reino. Pastor, ¿y por qué la iglesia hoy en día lo ve en un sentido escatológico y solamente ha enfatizado el reinado de Dios escatológico, ¿no? De que un día va a venir y que yo tengo que prepararme y tengo que, mi alma tiene que estar preparada, y eso nos ha llevado a que perdamos de visión al menesteroso, al afligido, y que no vivamos el reinado de Dios acá? O sea, ¿en qué? En demostrar como Jesús le prestó atención al necesitado, al caído, ¿no? O sea, y siempre nosotros mirando en el futuro, nada más futuristas, ¿no? Escatológicos. Sí, es una cuestión que hemos pecado, ¿no? Así, la iglesia, y hemos dejado realmente de seguir al maestro, que nos hemos más enfocado a la doctrina, ¿no? Una doctrina escatológica que nos han enseñado, y no enfocarnos al ejemplo de Jesús en los evangelios. Jesús esperaba el reino de Dios. Ya estaba manifestando a través de él el reino de Dios. Jesús estaba haciendo cosas. Jesús estaba con la gente más oprimida. Jesús alimentó que a un montón de personas, no sé, a 5.000 personas, porque tenían hambre. Jesús sanaba a los enfermos porque los enfermos eran despreciados de la sociedad. Y darle dignidad a las personas. Jesús estaba con el leproso para darle dignidad al leproso. O sea, Jesús no estaba orando en el monte que esperaba que el reino de Dios se manifestara. Jesús actuaba porque el reino de Dios que estaba manifestando a través de él, de su acción, de accionar, el reino de Dios estaba ya manifestando, ¿no es así?, en su mundo, en su época. Y es el ejemplo que nosotros debemos tener con Jesús. Y Jesús, cuando nos enseña la palabra del buen samaritano, al final dice: ve y haz tú lo mismo. No es que es un esperar, es un traer el reino de Dios aquí a través de nuestros actos, ¿no? No es un estar ahí solamente orando, ayunando y se acabó, y pronto el reino de Dios que venga y no hacemos nada. No, es un actuar, es un manifestarse el reino de Dios ya aquí a través de nosotros, a través de nuestras obras, hacia la gente que sufre, ¿no es así? A la gente que no tiene nada. Entonces, esa es una labor de la iglesia, como misión de la iglesia. Entonces, la salvación de Jesús es una salvación concreta, es una salvación terrenal, es una salvación material, es estar a favor de ciertas personas que están sufriendo y darles dignidad a esas personas que sufren. ¿No es así? Ese es el reino de Dios, esa es la salvación para Jesús. Es lo que dice Santiago: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Claro. Entonces, no hay que entender la salvación como una cuestión solamente, como dice Franco, una cuestión solamente escatológica. Hay que entender una cuestión también concreta, aquí en la tierra. ¿No es así? Jesús nos dio el modelo, Jesús nos dio la enseñanza para que nosotros podamos hacer lo mismo como iglesia. Estar preocupados siempre por esas personas, hacer proyectos siempre, proyectos pues que puedan dar dignidad a las personas, ¿no? Claro.
Claro, yo creo que esa es nuestra misión, ese es el concepto de salvación de Jesús. Hay otro que es el concepto de la salvación de Pablo, que no dista mucho, ¿no? Pero hay que entenderlo bien acá, la salvación paulina, que nosotros somos más paulinos que jesuánicos, ¿no? Deberíamos comprender mucho más a fondo la salvación paulina. Pero eso vamos a hacer la próxima semana, ¿no? ¿Sí? Esperamos que podamos hacerlo en el tiempo para hacer ese tema, ¿no? Que Dios nos diga. La segunda parte de la salvación. Sí, la segunda parte, ¿no? Por favor.